buenas noches a todos. Nos hubiese gustado de que estuviese esto lleno, pero bueno, estamos los que estamos y con los que estamos pues vamos a un ratito de charla y ya está. La verdad que nosotros hemos organizado esto porque pensábamos que solamente en el partido era poquita cosa. Entonces lo que queremos era reforzar este acto, el acto de mañana un poquito más y darle un poquito de más importancia y mover los medios un poquito más y mover la gente un poquito más. Solamente era el objetivo este. Y a la vez pues aprovecharnos del tiempo de estos amigos que dirán, vaya amigos que tengo que siempre me utilizan para todo. Entonces estamos ocupando el tiempo de ellos, pero bueno, yo creo que ellos están aquí, están a gusto y darles las gracias por estar aquí con nosotros. Y ya Paco explicará más o menos cómo va a ir el tema. Yo por mi parte solamente presentaros los que están aquí. Está por una parte Carlos Orue, que pienso que todo el mundo lo conoce, Ángel Varela, Pablo Corbeto y Felipe Quintana. Y en representación de los viejos, pues estoy yo. Entonces, nada, que salga la cosa bien y que sea un ratito una conversación a gusto y que seamos capaces de llevarnos algo para casa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, hace un par de meses, como otros años, ¿no?, empezamos a organizar el partido solidario. La verdad es que cada año los veteranos de la Roteña están haciendo una labor, todos los veteranos con Manolo a la cabeza, y estábamos organizando el partido y a Manolo en una de las reuniones pues se le ocurrió decir fomentar un poquito más el partido y si podíamos hacer una charla coloquia, una mesa redonda de sobre todo lo que ha repercutido en Rota, ¿no?, que es el fútbol base, el trabajo que se está haciendo tanto en el Rota como en la Roteña como en la EFI, que son más de 500 niños que usan las instalaciones, que están en los equipos, cada uno con su filosofía, ¿no? La Roteña por una parte, el Rota por otra y la EFI con otro tipo de objetivos menos competitivos pero más de enseñanza. Entonces yo creo que era un tema bonito porque había que resaltar este acto, ¿no? El partido del año pasado rompió molde y este año nos queríamos ser menos y que mejores que entrenadores, ¿no? La suerte que tenemos aquí son entrenadores que hemos estado en las entidades y que conocemos la cantera y cómo se trabaja en Rota, ¿no? Entonces ese es el tema. Esto no es una ponencia ni nada, estamos aquí abiertos, es más mesa redonda para hablar de lo que es la filosofía del fútbol en Rota, ¿no? Son muchos años, el tema es muy bonito, porque en Rota ha salido, porque en Rota ha sido un referente, porque en Rota desde hace muchos años hemos tenido unas instalaciones que han sido envidia de toda la provincia, ¿no?, en cuanto a cuidar la cantera. Y ese es el tema. Parece que ya estoy de entrenado otra vez con la ronquera. Y entonces, pues, rodearnos de gente que conoce mucho todo lo que es el trabajo de cantera. Quizá aquí el que menos haya trabajado la cantera sea yo, que fue el que me metió en los gusanillos, fue Manolo, que estaba aquí, que no me dio tiempo ni de retirarme cuando ya me dio unos infantiles para poder entrenar. Yo desde jugador, para los que están aquí, siempre he apuntado desde que pasé de juveniles, pues he apuntado todo lo que todos los entrenadores han hecho conmigo. Aquí está Felipe, que cuando terminaba el entrenamiento entraba yo en su vestuario, ¿por qué hemos hecho esto y por qué y qué objetivos tiene, ¿no? Entonces siempre me ha gustado y al terminar en mi carrera, pues como he dicho anteriormente, pues no me dio tiempo ni descansar cuando ya estaba, y gracias a Dios pues han sido 20 años entrenando con juveniles, con la cantera, y sobre todo, si yo me alegro de algo, es haber apostado en todos los equipos que he estado por la cantera, tanto en el Rota, en la Roteña, Portuense, Sanluqueño, en todo puedo salir desde que se ha trabajado la cantera, porque yo creo que al final nos hemos dado cuenta de que es
lo que los equipos lo hacen y les marca la trayectoria y la filosofía del equipo, ¿no? Y los que están aquí pues, son igual que yo, que han trabajado la cantera y la conocemos. En posterior turno de hablar, pues iremos explicando cómo se ha trabajado. Y una de las cosas importantes es también en los entrenadores cómo vamos progresando, ¿no? De que se han visto auténticas barbaridades y hoy en día pues las programaciones y los niños y sobre todo el fútbol 7 pues ha aportado mucho, porque una de las anécdotas mías fue cuando empecé en La Roteña como entrenador. El problema que tenía era el fútbol sala. El fútbol sala en La Roteña tenía un equipo que estaba muy arriba, que jugaba, pero ya los niños venían con el defecto de jugar con el interior. Y una cosa importante que ha hecho la federación, y yo creo que es parte del éxito del fútbol en España, es haber puesto el fútbol sala, adaptarlo a fútbol 7 un paso antes de fútbol 11. Y eso ha sido una evolución importante y creo que es uno de los temas en los que podemos hablar. Yo creo que como más veterano, yo como concejal y como después de Manolo he cogido la palabra, yo creo que Felipe era el que le corresponde por veteranía, ha sido entrenador de nosotros y también puede aportar algo a esta charla. Felipe. Hola, buenas noches. Bueno, yo puedo hablar más de la experiencia que de la sabiduría, porque yo llevo mucho tiempo, ¿no? Y dice que no es más sabio el que lleva tiempo, sino el que la ciencia infusa. Hay mucha gente que la tiene y la está sabiendo, y esa gente son los superdotados. Nosotros lo que tenemos es muchas horas de campo a la espalda, y quiero iniciar este pequeño comentario con lo que ha dicho ahora Paco sobre la filosofía de la escuela de fútbol y la cantera. Es que ahí hay una dicotomía, ¿no? Una escuela de fútbol es una escuela que enseña fútbol, y como escuela que es necesita dos cosas: necesita alumnos, necesita profesores. Entonces, en una escuela se aprende todas las materias que hay en el fútbol. Si tú empiezas por la técnica, la táctica, pero también hay reglas de juego que hay que enseñar, también hay unos valores, un respeto. Hace falta que los profesores, no los entrenadores, sino los profesores, sean pedagogos, pero porque tengan ese ánimo de trabajar con la gente joven. No que yo voy a ser entrenador de los infantiles para dentro de 3 años ser del primer equipo y después fichar por el Madrid, sino que de verdad tengan esa mentalidad de profesor. Entonces, haciendo hincapié en esto, hablando con la escuela de Ángel, creo que llevan a cabo esta filosofía muy bien, porque yo he visto en algunos sitios entrenadores, por ejemplo, de cantera, que se deben ser profesores, que si un año han cogido los infantiles, el otro año los benjamines y otro año los cadetes, hacen el mismo entrenamiento y hacen las mismas cosas con todos los jugadores. Eso es como si en la escuela, el que está en primero de primaria, lo ponen a hacer logaritmos y al otro le ponen a hacer álgebra y al otro... No sé si me explico. Hay que programar a cada edad de cada niño el trabajo que corresponde según la edad, según la mentalidad y según el desarrollo que tengan, ¿no? Hay una etapa inicial que es de aprendizaje, que es donde los niños aprenden los conceptos básicos del fútbol. Después de otra etapa ya mayor, infantil y cadete, ya empieza a desarrollar esos conceptos, y después la última etapa, que es juvenil, que es el perfeccionamiento. Ya después la última es adaptarlo al fútbol profesional, hacerlo competitivo. Quiere decir que hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Vamos a no quemar etapas, sino que los niños vayan creciendo, progresando según la exigencia que les corresponde. No hacerlo en 2 días vamos a ser futbolistas. El niño no puede ser ingeniero a los 2 días, tiene que hacer antes de los infantiles, no sé cuánto, el BU, el COU, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues esto es igual. Esa es la idea que yo quería exponer. Ya con esto te doy el micrófono a otro compañero. Buenas noches. Yo por mi parte esta pequeña introducción la voy a reflejar un poquito en cómo yo me inicio en esto. Termino mi carrera de futbolista y no pienso en entrenar, nunca pensé en entrenar. Yendo por las instalaciones de Santa Fe,
pues un sobrino mío jugaba fútbol, Benjamín, y yo veía los partidos y no estaba conforme, ¿no?, con el progreso que iban teniendo los chavales. Y al estar allí mi sobrino, pues un día me da por entrar en el campo con él. Conozco al entrenador, me ofrezco para entrenarle a los porteros. Me voy metiendo poco a poco en el equipo. El chaval pues ayuda en hacer algunas cositas de estrategias. Él quiere que los sábados vaya con él a ver los partidos. Yo voy, pero voy por otra parte. Al año siguiente pues me pica un poquito el gusanillo y quiero entrenar. Pero me da mucho miedo. Me da miedo porque desconozco completamente lo que puede trabajar un niño pequeño. Yo creo que se hacen verdaderas barbaridades. Y yo empiezo a sacar el título juvenil porque quiero estar preparado para no hacerle daño a esos niños. Y así empiezo yo a entrenar. Cojo un equipo de Jerez, Benjamín. Y Felipe pues tiene la culpa de que yo sea buen entrenador. Yo al año siguiente cojo los alevines. Y yo estoy enamorado de los alevines míos porque además me ayudan mucho en un periodo difícil de mi vida. Entonces Felipe me obliga a coger el filial de Jerez. Yo quiero seguir con los alevines, yo tengo mi trabajo en una bodega y Felipe me dice que ya los niños tienen que aprender otra cosa, a lo cual hoy estoy completamente de acuerdo. Y paso a entrenar a los filiales. Y ahí una vez que estoy en esa situación, pues la verdad que me gusta seguir y ya sigo entrenando. De todas formas, no me quiero salir del tema de los críos. Y creo que es importante en cualquier entidad, y yo creo que aquí se puede prescindir de eso, de tener a los mejores en el fútbol base. Los niños son los que tienen que aprender a tocar la pelota, a respetar a los compañeros, a aprender las normas, a que sus padres disfruten con ellos en el campo, no porque ganen, simplemente que disfruten porque pueden correr, porque pueden hacer una actividad. Y si después, mañana, ese crío puede decir que se enfrentó, si voy lejos, a un chavalito, que hoy, porque mañana, llega a jugar en una categoría alta, pues de eso puede presumir. Es complicadísimo que nuestro hijo pueda hacer eso. Entre muchos salen algunos, es muy complicado. Yo entiendo que hay que ir al fútbol los padres, a disfrutar mucho de los hijos, a no preguntarle cuando termina el partido cómo habéis quedado, a preguntarle que lo has pasado bien. Yo creo que esa es la educación que los críos deben tener en principio, y poquito a poco, sí, poquito a poco se van viendo destellos de chavales que apuntan, en los que ya hay que preocuparse un poquito, ayudarles a que tengan posibilidad de jugar algunos partiditos con niños que sean buenecitos, de los mejores, que compitan con ellos, que disfruten con ellos, que vean a qué altura están con respecto a esos mismos, y poquito a poco pues se pueden ver los que son seleccionados, ¿no? Por lo demás, entiendo que es tan complicado, que ponerle a los críos el nivel un poquito alto, al final suena a fracaso. Eso creo que es lo peor que les puede pasar. Los niños que se diviertan, entiendo que se diviertan, que tengan a los mejores monitores, a los mejores entrenadores, a los mejores educadores, y a partir de ahí de ir formando esos cimientos, que se puede hacer, creo que una cosita interesante. Buenas tardes, buenas noches ya. Mirando a la grada y aquí al banquillo, estoy pensando prácticamente la relación que me une con los que estáis ahí, pues muchísima, porque soy amigo, compañero, algunos futbolistas que tuve en la época de entrenador, otros compañeros incluso de entrenamiento también, chavales que he dado, los cursos de monitores que hemos dado aquí en Rota, algunos de ustedes también lo han dado conmigo, siempre hemos hablado de lo mismo. Y mirando aquí al banquillo, pues tengo a mi primer entrenador, que fue Felipe Quintana, que me ponía fuera de casa y en casa no, y un día entré en el banquillo a preguntar en el vestuario, Felipe, ¿por qué me pone nada más que juego fuera de casa, aquí en casa no juego, ¿qué pasa? Ya, me dio su explicación y lo entendí perfectamente.
Paco, que fue compañero mío en el Club Deportivo Rota, con lo cual a mi primer entrenador, al compañero de Fatiga, a mi primer presidente, pues fue él que me llamó para entrenar a Roteña. Fue el primer equipo que entrené. Yo dejé el fútbol a los 28 años. Y otra de las cosas que también me gustaría comentaros con el cuidado de los chavales, por una estopetía de pubis. Hoy en día es una lesión que se trata y sale y se va saliendo. Antiguamente tenía poca solución, te operaban, y a los 28 años pues mi padre había fallecido 2 meses antes, me lesioné, y había convalecido bastante tiempo y el quirófano estaba preparado en Sevilla, que era el doctor Leal Graciani el que me iba a operar, y llamé por la mañana a las 7 de la mañana y dije que no operaba. Mi padre había fallecido, mi madre no se encontraba bien, con lo cual en ese momento dejé el fútbol y empecé la etapa de entrenador ahí. Y Manolo fue por culpa de que yo entrenase a la Roteña y que terminó la cosa bastante bien. Y mi primer compañero del curso nacional, allá por el 91, mi primer mejor compañero que he tenido en aquella época, Carlos Gurúe, hicimos el nacional con mucha fatiguita en Sevilla, en las instalaciones allí del campo de gol. Nos costó muchísimo trabajo, estaba entonces el preparador físico Lorenzo Buenaventura, que yo no sé si tendrá la culpa también de que el Barcelona no esté físicamente como tenía que estar. Era un monstruo físicamente, era una persona increíble. Tuvimos muy buenos entrenadores allí, muy buenos profesores en la escuela de entrenadores. Por eso digo que me siento muy orgulloso de estar aquí en esta mesa acompañado por estas personas, por las que le quiero muchísimo y a las que le tengo mucho aprecio, a los 4. Y ahí pues enfrente mía pues hablar de Juan Caro, que para nosotros era, yo cuando chico iba al campo antiguo allá arriba, y para mí era uno de mis ídolos junto con Alba, con Rincón, en fin. Yo era pequeñito, tenía 10 años, 11 años y ya me llevaba mi padre al fútbol y lo veía por allí, la elegancia. Yo lo comparaba con Beckenbauer en aquella época, a Juan Caro. Realmente tenía una forma de manejar la pelota y de llevar, pues realmente increíble, ¿no? Para mí eran ídolos en ese momento. A Poley, que lo tuve como jugador, pues qué decir, ¿no? Poley, yo lo llamé con 30 y pico de años ya, con 34, porque en ese momento hay diferentes etapas en la vida, pero personas veteranas como Poley, que da todo lo que tiene, que es el primero en la carrera, el primero subiendo y bajando y el primero dando ejemplo en el vestuario, pues siempre es una alegría tener ese año que subimos. Había gente muy, muy buena ahí. Realmente yo tuve suerte de estar en ese equipo de la Roteña de aquella época, del 90, que fue 91, que conseguimos la ascenso a tercera por primera vez, y contar con personas como Poley y como Reales, como Paco Arana, como Chulín, Mame, Lucero. Yo en ese momento me sentía muy, muy orgulloso y un afortunado como entrenador, primer año de entrenador, y tener esos jugadores y conseguir un ascenso. Para mí aquello fue lo máximo que yo he vivido en el fútbol, ¿no? Después con el Rota pasó exactamente igual y se subió también, pero gracias a que los jugadores eran esos jugadores. El entrenador tiene su parte limitada, una parte dentro de lo que es el staff técnico y demás, tiene su trabajo, pero contar con jugadores que apoyen, veteranos y gente que dé la cara es muy importante. En relación a lo que hemos comentado, yo estoy muy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros. Yo creo que el fútbol base hoy en día en Rota funciona bien, bastante bien. Hay una escuela, hay 2 clubes, con una cantera y con unos monitores. A mí no me gusta llamar, como dice Felipe, yo no llamaría entrenadores a los... Yo los llamaría educadores, llámale profesores, llámale educadores, porque no tienen que limitarse solamente a enseñar aspectos técnicos, tácticos, físicos. Es decir, que tienen también que ampliar el horizonte y muchas veces son padres también, ¿eh? Padres, psicólogos, pedagogos, masajistas, médicos, ATS, todo en uno. O sea, no sabéis la importancia que tiene el educador deportivo de base en los clubes de fútbol, ¿eh? Hoy en día que está todo tan... Bueno, se habla de tantos millones y tanta élite y pero antes de pasar por ahí, antes han pasado por abajo, ¿no? Y han tenido entrenadores de base, ¿no? Monitores, educadores de base, ¿no? Y cada uno le ha dado su toque personal y su formación. Yo soy partidario de que el chaval no vaya, como también Felipe, no vaya quemando etapas antes de lo previsto. O sea, tiene sus momentos. Nosotros en la escuela trabajamos con ella a partir de los 3 añitos, 4, 5, y es una etapa prácticamente no se trabaja la psicomotricidad. La escuela física no se llega a tocar, simplemente trabajo psicomotriz, equilibrio, coordinación, ese tipo de trabajo que realmente nos hace a los chavales se sienta una base muy importante para el futuro, ¿no? A partir de ahí, a los 6 añitos ya pasa la fase de iniciación, cambian del fútbol del pabellón, donde el ambiente para ellos de trabajo es mucho mejor,
el trabajo lo realizan profesores de educación física, maestros de escuela que están más relacionados con la educación y la formación que con el fútbol quizás, pero ese trabajo se va a ver después reflejado en el campo cuando los chavales pasan al fútbol 7, que es otro acierto también. Hace ya creo que 25 años comentaba López Servio de que se pasó al fútbol 7. Antiguamente, como ustedes también, ustedes lo recordaréis, no había fútbol 7, era fútbol 11 y nadie quería jugar de portero. De los chiquitillos, por lo menos los de 7 8 añitos, 9 no quería jugar de portero. ¿Por qué? Porque el pobre es que la portería son 2,44 por 7,32. 2,44 por 7,32. Y el crío mide 1,50. Entonces los chavales, pues realmente, los balones no los veían, es que no los veían. El chiquillo se limitaba a estar al lado del poste y cuando venía el balón pues se ponía donde podía y ahí, e incluso en las dimensiones del campo, como ustedes saben, el fútbol 11, pues son de 90 a 120 de largo y 45-90 de ancho, si no recuerdo mal. Y realmente yo he visto en el campo de Rota a la madre del lateral derecho dándole un bocadillo, porque es que no veía un balón, es que el balón se movía de la otra portería, o sea, el balón salía de allí. Era el equipo superior técnicamente, entonces el otro equipo estaba allí limitadito y el chiquillo estaba aburrido y la madre allí en el banquillo, allí en la grada, dándole la merienda, porque no tenía otra cosa que hacer. Desde hace 25 años eso ha cambiado. Ha cambiado. España y sobre todo el CEDIFA, el Centro de Estudio y Desarrollo para el Fútbol Andaluz, de Investigación del Fútbol Andaluz, dio un cambio importante con el fútbol 7. Hubo ahí estudios, hubo gente a favor, gente en contra del fútbol 7, eso cómo va a ser, eso es una barbaridad, eso no se puede hacer, por los niños fútbol 11 de chicos tienen que tener. El tiempo le ha dado la razón a la federación en ese aspecto y no solamente ha mejorado el fútbol de toque, de técnico, que hoy en día se están cogiendo los resultados arriba, sino que el chaval está más en contacto con la pelota. Al ser un campo reducido, de 40 por 70, en vez de las dimensiones grandes, el niño toca más el balón, está más en contacto con el balón, toca más, los espacios son adaptados a ello, por lo cual el chaval pues realmente está más en contacto, las distancias son, usted imaginar un cambio de orientación para un niño de 7 años en un campo grande, que es imposible, o sea, no se le puede. Es lo que hablamos, o sea, cada etapa, cada edad tiene su etapa. Y los mejores entrenadores, como bien comenta Carlos, los mejores educadores tienen que estar abajo. Tienen que ser personas que se especialicen en esa etapa. Nosotros en la escuela realmente es lo que intentamos, especializar a los educadores en esa etapa. Hay educadores que sirven para una cierta edad. A lo mejor no sirven para entrenar a los juveniles, pero sí sirven para entrenar a alevines o benjamines. ¿Por qué? Que cuanto más, yo me acuerdo en los tiempos antiguos también, en aquella época, los que no quería nadie eran los niños pequeños, iban cogiendo los entrenadores de arriba para abajo, primer equipo, segundo, y cuando ya, no quiere, cualquiera mismo, el padre de fulanito, que coge el equipo benjamín. Eso hace mucho, hace 20 años era así. No había esa, pues el padre que lo coja, que lo lleve, se decía que lo lleve. Pero que lo lleve ¿dónde? Para jugar, para el campo, para arriba, para abajo, que saque. Eso era una barbaridad. Antiguamente se convertía, eran otros tiempos diferentes. Hoy en día, afortunadamente, los tiempos han cambiado y nos sentimos en Rota, creo que muy orgullosos de tener educadores de cantera de base muy preparados. Yo he visto trabajar, la mayoría de ustedes, en Rota se han hecho ya 5 cursos de monitor deportivo, se han diplomado y se le ha dado el título a más de 100 chavales en Rota, con lo cual creo que en principio, como comenzamos los cursos, lo que se intentaba desde el principio, se le decía a los chavales, a los aspirantes cuando iban al curso, mira, vamos a ver aquí en 65 horas, que es lo que dura el curso de monitor de fútbol base, que no son demasiados, pues vamos a intentar enseñaros qué es lo que no tenéis que hacer. Primero, qué es lo que no tenéis que hacer con un niño, y a partir de ahí, trabajando y formando, cada uno dentro de sus posibilidades, y aprendiendo y sabiendo las cosas, pero daros todo, técnica, táctica, evaluación física, metodología, psicopedagogía, psicología, todo en 65 horas es complicado. Nosotros incluso en Rota tuvimos con Joaquín Revuelta, hablamos con él para poner unas horas, por lo menos 10 horas prácticas, que en el curso de monitor de fútbol base no existen. Las prácticas se hacen en el curso de juvenil, sin embargo en Rota se hicieron. Joaquín me comentaba, eso va bajo tu responsabilidad, si pasa algo, si no sé qué, porque eso no está estipulado, la práctica en el juvenil. Digamos, Joaquín, si tú trabajas o le enseñas a un educador cómo hacer un circuito, cómo trabajar en circuito la resistencia o la fuerza, o cómo hacer un circuito técnico para mejorar el pase, en papel nada más, en un trozo de papel, si eso no lo aplicas al campo y los chavales no lo entienden
y no preguntan, y no se equivocan, y no se corrigen, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, pero eso no se ha hecho nunca, es que en ningún sitio además, que en Rota, coño, es que estoy en Rota, somos especiales. Bueno, pues seremos especiales aquí, muy bien. Pero eso se hizo aquí, ¿eh? La parte práctica se hizo. En Costaballena se hizo en el campo de allí al lado, en la policía, allí donde guardan los coches, donde retiran los coches, allí en el Salón Grande se hizo las prácticas. Y eso no se ha hecho en ningún sitio, nada más que en Rota. Porque yo pensaba que era la mejor forma de que los chavales supiesen aplicar la teoría a la práctica. Y lo conseguimos, lo hicimos así. Por eso yo no quiero alargarme mucho más, ya que estaremos hablando toda la noche de esto. Pero daros las gracias por estar aquí con nosotros, por acompañar a Manolo. Creo que el objetivo que se pretende mañana y lo que ya se impuso por primer año el año pasado, a los que lo propusieron, los veteranos de la Roteña, prácticamente son los mismos que yo tuve en el equipo. Somos los mismos y yo creo que fue un grupo muy, muy bueno de profesionales, de jugadores no solamente que sabían jugar bien al fútbol, sino que hacían piña y el vestuario. Cuando funciona el vestuario se dice que si funciona el vestuario funciona también afuera también, ¿no? Pues en ese caso también funciona el vestuario y yo me siento muy orgulloso por poder colaborar con este fin que me parece que es elogiable y ojalá se perpetúe durante muchos años y podamos conseguir algo que a lo mejor a nosotros nos sobra pero a otros les falta. Muchas gracias a todos. Esto no va a ser de ponencia, ¿no? Sino estamos abiertos a cualquier tema. De todas maneras yo voy a sacar uno que es la evolución del fútbol, ¿no? Cómo se empezó o cómo empecé yo en este caso con Felipe o con Carlos, que son y con Ángel en mi época, y cómo la Biblia nuestra en aquel entonces era el libro de Álvarez del Villar, la preparación física en el fútbol basada en el atletismo. Eso era para nosotros un libro de 500 páginas en la cual Álvarez del Villar había estado con ese libro, había estado en el Rayo Vallecano, ¿no? El Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, y todo se basaba y prácticamente del INE. Entonces, pues, cómo ha evolucionado desde esa que era la Biblia nuestra al entrenamiento integrado hoy en día, que son todos movimientos y en la cual tú dices, en aquel entonces, pues la preparación, pues, era mucho aeróbico en la pretemporada, hasta llegar hasta 1 hora de carrera continua. Luego empezábamos con los largos tan famosos, los interval train, que son los largos, los falnes, en noviembre, final de diciembre la velocidad, para que en la segunda vuelta pues mantener ritmo. Y la verdad es que a nosotros, los que estamos aquí, que todos hemos sido unos picados de la preparación física y hemos tenido que aguantar los chacarrillos de todos los jugadores, el balón es cuadrado, que estamos preparándonos para el atletismo, eso lo hemos aguantado, pero luego en la segunda vuelta pues nosotros teníamos eso. Pero todo cambia, ¿no? Todo cambia en cuanto a la evolución de que se está pasando y también en cuanto es muy fácil hablar en equipos de élite y muy difícil en equipos base. Ahora sí, ahora todo el mundo tiene un campo de fútbol 7 de césped artificial o un campo de fútbol 11 grande con horarios de entrenamiento, pero nosotros nos hemos basado y yo creo que es el aprendizaje más grande, por ejemplo un equipo como el Sanluqueño en tercera división, que todo el mundo aquí conocemos el campo del Sanluqueño y que tú llegues a entrenar y tengas que entrenar detrás de la portería en 15 metros por 50. Ahí es donde verdaderamente uno aprende a improvisar y a hacer cosas. Entonces, lo que yo quiero sacar el tema es cómo ha evolucionado, ¿no? La preparación y todos los conceptos en el fútbol, tanto táctico como técnico como físico en el fútbol, porque dice, ¿para qué me hace míster? Y ahora pues tiene su lógica, ¿no? Hace correr 100 metros. Si 100 metros en un partido de fútbol no se corre, como mucho se corre 50, un sprint de 50 metros. Todos son movimientos de 5, 6, 10, 15 metros en distancias cortas. Entonces, este tema los quiero sacar, que ustedes preguntéis y que Felipe, Carlos y Ángel, que están en este tema, pues como aquí hay jugadores y muchos entrenadores que estoy viendo y gente que quieren evolucionar. Y el otro tema es lo que ha dicho Ángel, el concepto en Rota, ¿no? Porque yo, entre el Puerto Jerez, la cantidad de entrenadores nacionales y entrenadores de fútbol base que hay preparados en una población como Rota con 30.000
habitantes. Son dos temas que pongo sobre la mesa, que el que quiera puede seguir este tema, y estamos abiertos a que en cualquier momento ustedes preguntéis y vamos nosotros a dar nuestras respuestas. Quería decir que afortunadamente a mí me cogió la primera fase de estos circuitos y de esta forma de trabajo integral, ¿no? Yo hice el curso nacional en el año 81, que entonces no había ni balones, jugaban con globos. y tuve la suerte de tener a Delgado Meco, que era un preparador físico de la selección española y de Atlético de Bilbao, y ese empezó ya a hacer el tema integral de los circuitos con balón, el cambio de ritmo, los faldes, se puede hacer un falde con balón, conducción, pase, golpeo. Exactamente, entonces la evolución esa ha sido magnífica. Ahora hay unos métodos nuevos, hay unas condiciones en que el jugador le pone aquí un aparatito, lo tiene controlado, la carrera que da, la intensidad que lleva, cómo sube las pulsaciones, cómo baja, pero tú tienes una orientación del trabajo que le está haciendo. Sí, porque antes era, oye, estamos de pulsaciones y mientras el otro se iba, ya el otro no tomaba, y en fin, y entonces entrenaba todo el grupo igual y homogéneo. Hoy día la tecnología, digamos, ha servido mucho para que los entrenadores tengan mayor capacidad para entrenar y los jugadores sufran menos la precariedad que tenían antes con los entrenadores. Me gustó mucho también porque yo estuve también en una escuela de fútbol, en el año 82, que fue el año que yo firmé aquí en el Rota, pues hicimos una escuela de fútbol, creo que la primera que hicimos era que se llamaba Santa Fe, y fuimos a una de esas escuelas de fútbol, y ya estaba, Lorenzo Buenaventura ya estaba el tío empezando y hizo, que se nos olvida nunca, un calentamiento completo, desde la punta del pie hasta la cabeza, hasta la punta de la cabeza, todo con balón. Todo lo hizo de calentamiento con balón, y lo tengo recogido porque me han montado porque a mí me impresionó. Todos los ejercicios de calentamiento con balón. ¿Qué hace que estemos calentando 20 minutos sin balón? Aprovechate para calentar con balón, ¿no? Y ya paso a otro que quiera hablar. Bueno, dentro de la evolución del fútbol, a mí me gustaría tocar también dos apartados, ¿no? Desviándome un poquito de la base, en el fútbol profesional, no sé, creo que lo decimos siempre, la tarta es muy, muy grande y todo el mundo quiere comer de ella. Lo más claro que podemos ver es en el mundo del arbitraje, ¿no? Hoy vemos, teníamos un árbitro y 2 jueces de línea, se integró un cuarto árbitro, hoy hay 2 jueces de portería, no quiero caso. Aparte de cobrar y de repartirse y de que a los clubes les cueste mucho más dinero y que todo repercute desgraciadamente en el fútbol amateur. Televisiones, quinielas, todo va para el fútbol profesional. Cuando jugamos nosotros, yo también tuve la suerte de jugar con Felipe y enfrentarme a Juan. Hace mucho tiempo, sí. Y nosotros Santa Fe metíamos allí mucha gente, un regional. Hoy vas a ver los partidos de regional, de tercera, de segunda vez, menos en las televisiones, a todas horas de fútbol. Creo que es un error, pero que va llevando el fútbol a donde tiene que ir. Y se podía cobrar en tercera, en regional, en segunda vez, las cantidades que se cobraban. Y esto lleva a que si se trabaja bien en una cantera, si hay una escuela de aprendizaje en el paso y una ciudad tenga los miles de habitantes que tenga, aunque tenga 2 equipos, 2 rivales, yo creo que se pueden sacar jugadores importantes para alimentar esos equipos y que vuelvan un poquito, porque los amigos, los familiares van a ir a verlo. Al menos lo que se necesita, ¿no? Que no venga tanta gente de fuera, que la gente sea de casa y que nos llame la atención más el ver a nuestro equipo, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros primos, a todos los familiares, más que ver pues, ese partido en televisión que yo creo que ya a todos nos tiene que hacer alto, ¿no? Por otra parte, también quería comentar yo no tuve la suerte cuando entrené de pasar prácticamente por la regional
B, Puerto Real, Soteño, 2 años, donde lo he dicho muchas veces, me he encontrado una de las mejores plantillas que yo he tenido en mi carrera deportiva y donde cometí un error grande. Recuerdo un día en una cafetería tomando un café con Manuel, que me decía: Carlos, llevar son mejor. Yo hoy al tiempo lo reconozco. No me decía que yo era demasiado profesional para estar en Soteño. La Soteño era un equipo impresionante de amigos, con unos valores en todos los aspectos. Y yo quise hacer aquel equipo demasiado profesional. Y está claro que me equivoqué. Yo recuerdo que inventé un calentamiento opuesto al de Lorenzo, que también lo he hecho yo con los niños, esos calentamientos. Pero aquel calentamiento yo lo inventé porque había un futbolista conmigo de los mejorcitos que yo tenía. Que cuando hacíamos un calentamiento a lo ancho del campo, antes de llegar a la mitad se volvía para el otro lado, ¿no? Y corría menos que ninguno. Aquí de mínimo fuerte, ¿no? No está muy lejos, ¿me subí? Entonces, qué duda cabe que aquí era un... Yo pensé, sin conocer, en mi desgracia todavía de la Roteña, que si yo permitía a un futbolista aquello, los demás, yo creo que los demás querían eso. Los demás querían ese jugador así. Y ese jugador estaba aquí porque era así. Si no estaría muy lejos. Entonces eso para mí fue un aprendizaje de mis abuelos. Estuvo bastante enemistado conmigo algún tiempo. Y tengo en mi casa una fotografía, yo en mi habitación, donde yo trabajo, pues no tengo fotos del equipo los más altos que haya entrenado. No tengo fotos del G, ni del Rayo. Yo tengo de Benjamín, de los Manetas, de los Benjamín y de Felipe. Y tengo uno de la Roteña, en la que no está chulo. La foto que me regalaron no estaba subiendo que quería estar. También tengo que decir que Chulín... Antes de cobrar con él. Que Chulín me regaló el trofeo de máximo grado que le correspondía y me lo regaló a mí. Y por otra parte, decía al principio, me decía un poquito, que no tuve la suerte de entrenar en regional, que pasé demasiado pronto a la tercera. Y ya de la tercera, ahí me mantenía en segunda B muchos años. Y Dios me ha dado la posibilidad de terminar mi carrera en regional, en segunda regional. Y estoy súper agradecido de estar en la última categoría del fútbol español. Y estoy dando las gracias cada semana a entrenadores, a aficiones, que son las que se tratan de trabajar mucho, costando dinero a los directivos, para que salgan futbolistas. Totalmente desinteresado ese Alcalá de los Azules, donde allí no quiere jugar nadie. Todos estos equipos, Pastores de Algeciras, yo estos campos no los conocía. Y ahora voy a tener la suerte, estoy teniendo la suerte de conocerlos. Y de paso agradecerles a toda esa gente el trabajo que hacen en el fútbol amateur para que después brille en otras alturas, ¿no? Incluso me han ofrecido y he hecho alguna sesión de entrenamiento con ellos. El equipo que quiera, el entrenador que quiera invitarme un día a hacer una sesión de entrenamiento con ellos, yo voy encantado. Y de esa forma pues conozco un poquito mejor las condiciones que trabajan para poder tener posibilidades de conocer todo eso, incluso a los futbolistas, ¿no? De los que ya tengo muchos amigos. Bueno, estamos hablando nosotros nada más, no escuchan. Ahí por la grada no escucho yo a nadie, a lo mejor algunos, yo creo que tendré también alguna experiencia importante que comentar y que compartir con nosotros. La verdad es que estamos rodeados, estamos familia hoy aquí, ya he comentado que yo me siento muy orgulloso de estar aquí en la mesa con amigos, compañeros. A Carlos no lo veía hacía ya muchísimo tiempo, hemos hablado y no nos hemos visto personalmente. Lo echo mucho de menos porque ya comento que con él pasamos un año duro, nacional.
Nacional de Sevilla fue un poquito complicado y yo recuerdo una anécdota con Mendoza, con el que había presidente del comité de entrenadores. Me traje Mendoza, ¿no? Sigue Mendoza, Antonio Mendoza. Todavía sigue. En aquella época ya era presidente ya y está el hombre sigue todavía ahí. Y en el examen de técnica, Mendoza creo que no había jugado fútbol antes tampoco. El hombre era presidente, pero no Manolo sí ha jugado fútbol alguna vez como chico también, pero no. Corría poco. Pero ese hombre, Mendoza sí, en aquella época, el hombre pues, los exámenes de técnica del Nacional ahora han cambiado un poquito ya, pero en aquella época había que, eran la ejecución, o sea, demostración, ejecución, corrección, toda esta fase había que seguirla al pie de la letra, claro, aplicación al grupo de la papeleta que le tocara, mira, pues un entrenamiento con la mejora del pase, a Mendoza le tocó al hombre la mejora de lanzamiento del córner. No había jugado fútbol antes, pues el córner estaba Hugo Vaca, estaba Juanito en la otra punta esperando el balón, y este hombre, claro, pues no sabía cómo salir, salió bien, porque tendría que explicar, la explicación lo dio perfecto, bien. Pero después ya la demostración y la ejecución como que cogió a Hugo Vaca, que era el que mejor le pegaba de todos los que había, y dice, vamos a ver, y ahora como yo estoy lesionado, no tengo el pie muy bueno, voy a coger al mejor jugador que tengo, que es Hugo Vaca, que le pegaba de muerte entonces en el Cádiz a la falta, y va a hacer la demostración y la ejecución la va a hacer, y después yo lo voy a corregir, para que no se quede la cosa que me... En fin, era una anécdota de aquella época, y aprobó bien. Pero quiero decir, o sea, el fútbol ha cambiado muchísimo de aquella época ahora, como comenta Carlos también. Los medios técnicos están ahí, ¿no? Hoy nos hemos enterado que el fútbol inglés, creo que hoy ya con el Boxing Day de hoy, ha aplicado la técnica de la cámara igual que en el tenis, el ojo de halcón. No sé si han visto ustedes las imágenes ya, y desde arriba había un gol del Manchester City, creo que estaba ahí la línea, aplicaron el sistema y no entró. Usted sabe que para que sea gol tiene que entrar totalmente, pasar la línea. En este caso pues le faltaba un poquito y no se dio gol. En las técnicas, en este tipo de... es lo que dice Carlos, al final todo ese tipo de cosas lo pagamos los de fútbol base, pero la tecnología está ahí y se está a marcha forzada, ¿no? Yo cuando era pequeño, mi padre me llevó un partido Sevilla-Real Madrid, hacía mucho tiempo ya, tendría yo 12 años, y en aquel alguno de ustedes recordará, era una falta en el lateral, y entonces jugaba Breine en el Real Madrid, que era el que le pegaba la falta, le pegaba muy bien, y pegó un zambombazo y yo me cogió, o sea, como si estaban ustedes ahí, la portería allí, y le pegó de muerte. Y la pelota, Paco, que estaba Super Paco, que era entonces entrenador de Sevilla, estaba en la portería, y el hombre, cuando tiró este hombre, prácticamente se fue detrás de la portería a buscar la pelota, o sea, no en el marco, detrás. Sin embargo, la pelota estaba dentro. Había entrado por la escuadra, por el lateral de la red, había una fisurita y como el gol de los alemanes de hace poco, exactamente igual. Y dio gol. El Sevilla empató 1-1 con el Madrid y fue gol. Las nuevas tecnologías, hay mucho debate sobre ese tema, es complicado. Por un lado, ¿sería más justo el fútbol en ese aspecto? Sería más justo quizás, menos polémica. Sánchez Arminio comentaba, no, yo dice, bueno, y si... a ese respecto quería comentar que el fútbol está hablando mucho de tecnología nueva, pero sin embargo las reglas todavía están, algunas desde que se fundó. En 1800... Yo me refiero siempre a lo que tú dijiste antes de la portería. Una portería mide 2,44. Pues sí, desde hace 200, 300 años mide y no ha cambiado, 2,44. Cuando la talla media de un europeo era un 60, 1,60 m. Ahora antes le metían gol al portero por arriba, le metían gol al portero. Ahora no, le da con la cabeza en el poste. El portero mide 2 metros y pico, sin saltar con la cabeza en el poste. Levanta la mano y saca todo esto por encima del poste. Bueno, ¿por qué no adecuan las medidas a la talla de los porteros? En baloncesto, el aro estaba a esta altura, lo han puesto ya 3 veces más alto. Antes, como meten muchos cestos, ahora 6,25. El fútbol es inmovilista, no cambia nada. La tecnología del balón. Pero hombre, a partir de la fase del fútbol, ¿no habría más goles si la partida fuera más grande? ¿Sería más distraído el partido? A ese respecto también de las normas, yo creo que es donde más se puede tocar. Vemos una cancha de baloncesto, tío de 2 metros y pico, el árbitro se mete dentro de la cancha, pues, la mesa está a 1 metro, la mesa, y no pasa nada. El árbitro no, el entrenador. El entrenador, perdón. Por otra parte, va de rojo y va a llevar una camiseta azul, en un escenario pequeñito que destaca, que puede resultar feo, pero no pasa nada. Llevan lo que quieren. El fútbol, 100 metros pico de largo, 70 de ancho. Resulta que al entrenador le ponen una zona técnica donde no se puede salir. Si sacan un pie, el cuarto árbitro
pasa, no te dejan trabajar. Es increíble. No te dejan sacar, el otro día vimos con betún dándole una media blanca porque le puede llevar blanco aquí. Con betún. O sea, es que son chorradas continuas que le ponen a los árbitros. Parece que no hay cosas que... Y después normativas, no, cuando están televisando un partido, la audición sube cuando hay un penalti. Resulta que hay un penalti y sube. Y yo tengo un jugador, y lo primero que le digo que en la primera media hora, si te van a meter un gol y lo puedes sacar con la mano, no lo saques, porque vas a una hora con un jugador menos y perdiendo porque el gol casi seguro te lo van a meter. Es increíble que puedan echar a un futbolista porque le da con la mano debajo de la portería y tú te penalti, no lo expulses. Es espectáculo el tirar el penalti, que nos aburrimos de un partido muchísimo. Un portero que se tira a los pies de un delantero, eso es defensa propia, que a lo mejor no es ni penal ni falta y te lo expulsan al portero. Son normas que en fútbol tienen que cambiar por fuerza, porque son ilógicas completamente. ¿Qué menos ventaja tenemos? Yo dentro de los que están comentando, lógicamente están más capacitados porque han entrenado a todo el mundo y lógicamente pues tienen más capacidad, pero mi opinión sobre el fútbol base y sobre los chavales, yo le diría a los entrenadores prácticamente que están aquí más, que esta persona que está alrededor de ustedes, que le está llevando la ropa, que le está recogiendo la ropa, que le está cuidando las botas, que le limpia las botas, que enseñen a los niños a quererlo, a darle un poquito de cariño a esa persona, que esas personas cada vez quedan menos y que miremos por ellos, que es lo mismo que Carlos estaba diciendo de estas personas que trabajan por el fútbol a cambio de nada, ¿no? Entonces yo, mi opinión es dentro de lo que es el fútbol base, que estas personas que están alrededor de ustedes y que recogen las botas, que recogen la ropa, que se preocupan de poner la ropa, que se preocupan de todas esas cosas, que lo cuidéis mucho, que cada vez quedan menos. Es mi opinión. Perdón, es una cosa que lo comenté yo en el campo del Rota con el Pipa, con Juan, Se María. Que por qué a estos niños se le dan técnica, táctica y demás, o entrenamiento y todo, pero no se les enseña, o no nos sentamos con ellos a que limpien la bota cuando terminan de jugar, a su ropa en el mismo vestuario, a que recojan su ropa, que es la parte también de educación que hablaba también antes. Tengo una anécdota. La selección, no, se escucha bien, ¿no? La selección sub-21 jugó en Jerez hace muchos años ya. El entrenador era Luis Suárez. Y estuvo en Jerez, en Chapín, en el Domecq. Y yo estaba en Jerez entonces, y cuando terminó el partido, entré yo en el vestuario y la selección y todo, y estaba, cada jugador había recogido sus cosas en su sitio puesto, todo ordenado. Ropa sucia, ropa sucia, todo puesto. Y los jugadores de cualquier equipo, la toalla por un lado. Por eso, como dices tú bien, hay que educar a los niños en ese aspecto, en los valores fundamentales de la disciplina. Después de su casa llega la madre y dice que haga la cama y no quiere hacer la cama tampoco, porque la madre se lo hace. Esto es la educación que hablábamos antes, la educación integral del individuo. Porque el entrenador no tiene que dedicarse a entrenar, tiene que ser un pedagogo, tiene que ser un educador, que le enseñe esas cosas, que enseñe a respetar a los compañeros, a los contrarios, que no se alegre mucho cuando mete un gol porque eso está humillando a otro chaval que está enfrente, que le han metido el gol, porque el portero también tiene padre y madre, el portero le ha metido el gol. Por eso digo que esas son cosas que hay que inculcar mucho. Y otra cosa fundamental que se me ha ido y quiero hablarla, es los respetos de los niños de la cantera a los árbitros. No tienen respeto ninguno, ni los niños ni los padres. No tienen respeto ninguno a los árbitros. Y los árbitros son niños también. Porque yo he visto árbitros con 13, 14 años que están entrenando. Y he visto a una madre de al campo a pegarle a un niño de árbitro porque había visto una falta suya. Es decir, que esto es muy importante. La educación en este aspecto de base es fundamental. Si no, porque las personas, un futbolista solamente es una persona que juega al fútbol. Y antes hay que formarlo como persona. Y después, si sale jugando al fútbol, pues mejor todavía. Lo que te he dicho antes es muy importante y lo que he dicho del tema. ¿Sí? ¿Tú querías hablar de eso? Igual tampoco el trabajo, porque si lo vamos a tratar todo al educador, tampoco la cosa. Igual es cosa de la estructura del club, que tiene que tener a una persona que se encargue del aspecto técnico, un árbitro que le ayude, otros colaboradores, y al final es parte de la estructura de la entidad. La estructura del Liverpool, por ejemplo, que los juveniles le limpian las botas, viene con una enseñanza a los jugadores del primer equipo. Y viene esa estructura desde la base, y ahí no es porque sean
Yo creo que es una de las lógicas que viene en esa enseñanza, ¿no? Es educación, ¿sabes? Vamos a ver, la educación, a colación de lo que comentaba Carlos antes. ¿Cuántos jugadores en Rotas han sido futbolistas, han salido? ¿3, 4, 5, 6? ¿Cuántos niños de cantera han empezado en el Rotas de la Roteña hace 20 años? ¿1000? ¿2000? Ya. Vamos a ver, la educación integral de los chavales, el día de mañana es lo que le va a quedar. A futbolistas van a llegar 1, 2, 3, pero hombres van a hacer mañana todo. Es decir, o sea, y la educación es una llave que abre muchísimas puertas en el futuro, ¿eh? Tanto en el plano laboral, como el plano de familiar, como la formación a sus hijos, a sus mismos hijos cuando sean mayores también. O sea que es muy importante que ustedes como educadores, como monitores de base, intenten enseñar a los chavales todos esos valores que estamos hablando aquí ahora mismo, enseñarse a respetar a los compañeros, a saber perder mejor que a saber ganar, ¿eh? Porque muchas veces vemos, como comentaba Felipe, a mí no me sirve de nada, o sea, 30-0, muy bien, pues fenomenal para los de 30, ¿no? Pero los de 0, los chavales, vaya tela, ¿no? No tienen padre y madre también. Es que yo creo que la federación ahí también debería no sé, de buscar alguna fórmula. Están en la etapa de formación, ¿eh? Desde los 6 años que es iniciación, prebenjamines, hasta levines, están formándose. Y esos niños serán el día de mañana lo que ustedes quieran hacer de ellos el día de hoy, ¿eh? O sea, lo que ustedes trabajen con ellos y lo que trabajen, y las facetas que trabajen y cómo lo hagan, se le va a quedar huella para mañana. Si le enseñan que insultar al árbitro es parte normal del juego, pues insultarán al árbitro. Bien, si el entrenador lo hace, si la madre lo hace, ¿por qué? Ustedes tienen que dar ejemplo en ese aspecto. Todo. ¿Eh? Ya pasó la época ya antigua, ya de hace 25 o 30 años, el entrenador estaba en el banquillo con un cubata y un cigarro en la mano. Eso lo he visto yo. Y ustedes también, ¿no? Yo tomaba después. Felipe después, yo después de, antes sí. Referente a lo que comentaba, a mí me pasó un caso en unos equipos que entrené también, que algo parecido, y un día me encontré al artillero, Angelito, que era artillero de Jerez, ¿ves? Con 60, pues yo cuando entrené a Jerez B tendría 60 y pico de años ya, y el hombre estaba allí. Y ese hombre salió un día llorando, creo que fue en Tarifa. Llorando, las lágrimas saltadas, el alumno que no reconocía que estaba. ¿Qué te pasa, No pasa nada, bici, no pasa nada. Bien. Al final averigué que le había faltado el respeto en el banquillo, en el vestuario. Le habían tirado la ropa por medio, los zapatos. El lunes tuve una charla con los jugadores. A partir de ese momento, cada jugador se haría cargo de su ropa y de sus botas y de sus medias. Porque Ángel no era el criado de nadie, ni Arturito, ni el Mujo, ni ninguno de ellos. Son empleados del club. Empleado, igual que yo era entrenador, era empleado del club, y ellos tienen su papel y su función, y es la de utillero, tan respetuosa como la mía o más, porque tiene más años que yo. Y a esos jugadores le faltaron el respeto. Y esos jugadores del lunes siguiente, el jugador que era el Jerez y quería seguir jugando en el Jerez, pues la norma que tenía que cumplir era esa. Cada uno se hacía cargo. ¿Viste cómo la ropa en el suelo? Digo, la ropa en el suelo. Ese señor con 65 años la recoge del suelo y usted con 18, 19 no lo recoge porque usted le ha enseñado a su casa a tener su casa en condiciones, o se lo hace usted a su madre o a su padre. A mi madre, ¿cómo se lo voy a hacer? Ah, sí, y a Ángel sí, y a Angelito sí se lo hace, y a su madre no. Esas cosas es educación de base, de formación. Si ese jugador desde abajo se lo hubiera enseñado a cómo tenía que comportarse, cómo tenía que respetar y hacer las cosas, seguramente no haría eso. Desde entonces pues hubo un poco más de respeto en el vestuario, pero no hay que llegar a esos extremos. Ustedes tienen la llave ahora mismo, casi todos los que estáis aquí, como el presidente, como educadores, como formadores, como directivos, de evitar y de ahora mismo, en esta época, ahora, con 4, con 5, con 8, con 10, la etapa de formación, de 6 a 13, de formarlos, que le van a dejar a ustedes una huella para el futuro. O sea, os hacen más caso a vosotros muchas veces que a los papás, ¿eh? Si usted le dice que eso está mal y que tiene que comer fruta después de los partidos porque tiene que recuperar y que hay que darle la mano y que hay que respetar y no decir al árbitro y a los compañeros y no tirarse el área porque está muy bien, como habita penalti, vamos a ver, a los niños de base, de 6 a 12 años, no hay que enseñarles a tirarse en el área. Hay que enseñarlos a jugar a la pelota. Y el balón tiene que estar siempre por medio y enseñarle a mejorar la técnica y a mejorar el pase, el control, esas cosas. No decirle que, claro, tú no, cuando tienes el área te tira que va a pitar falta. Esa que enseñanza es esa para un chaval, ¿no? Eso lo va a tomar él como que es normal, si mi entrenador me lo ha dicho, el jugador me lo ha dicho, pues yo lo voy a hacer. Y eso no creo que sea algo
que deban ustedes hacer. En vuestras manos está la formación integral de todos los críos, de todos los chavales, de todo. Lo que ustedes le digan a ellos, eso va a misa. Ustedes lo saben ya, eso de sobra. O sea, lo que ustedes le digan a ellos, se le va a quedar. Si le dicen algo mal o que se comporten mal, y el comportamiento vuestro es el ejemplo. Ellos miran a vosotros y os miran como, ahí está, ese es el ejemplo que tengo que seguir. Mi educador, mi entrenador, que es mi ejemplo. Si ustedes se equivocan o lo llevan por mal sitio, pues ahí van a salir por ahí. Yo creo que esa es la filosofía, por lo menos, que yo creo que debe ser el fútbol base, ¿no? Hasta ahí.